Hemos estado estos domingos llevando una serie llamada Comunes y Corrientes. Esta serie hemos estado analizando, meditando algunos personajes de las Escrituras que nos invitan a que a pesar de los errores que han cometido, a pesar de las diferencias, a pesar de los aciertos también, han podido ser instrumentos en las manos del Señor para su honra y gloria. Y el día de hoy vamos a ver la historia de una familia la cual Jesús visita su casa. Y me ponía a pensar un poco en las costumbres que nosotros tenemos cuando recibimos visita en casa. Yo creo que dependiendo de cómo nos han criado, cómo es el comportamiento, la tradición en la casa, normalmente nos comportamos diferentes cuando llega una visita. Y depende también de la visita. Por ejemplo, cuando llega algún amigo o a un grupo de amigos que es de mucha confianza, yo creo que esa visita gira en torno a tal vez una comida, ver una película, una buena conversación, con risas, anécdotas, y suele ser un tiempo muy ameno. Tal vez cuando ya estamos casados y recibimos la visita de un familiar, nuestros padres, una tía, un tío, nuestros abuelos, la visita se torna un poco más formal, porque queremos recibirles bien. Y si no hemos visto a un familiar hace mucho tiempo y llega a casa, nos pregunta, ¿y qué ha sido de tu vida? ¿Y qué has hecho? Y ahí uno se pone al día. ¿Y te acuerdas del primo tal? Y esto le pasó al primo tal. Y ahí uno está conversando, se ve un poco más formal, tal vez esa visita. Tal vez si recibimos la visita de una autoridad, tal vez nuestro jefe, tal vez si recibimos la visita de alguna persona importante, se torna aún más formal todavía. Preparamos tal vez una buena comida, arreglamos la casa, pero que quede impecable, así como no estaba ningún día de la semana, ese día, como llega alguien importante, la casa tiene que estar impecable. Hacemos una buena comida, nos vestimos bien. La situación de alguna manera es que nos esforzamos por recibir esa visita. Y dependiendo de quién nos visita, pues de alguna manera nos preparamos de alguna manera diferente. Bueno, hoy vamos a ver cómo Jesús visita una familia y cómo esta familia recibe a ese invitado. Esta familia está conformada por 3 hermanos. No se menciona acerca de los padres, así que suponemos que ya sus padres tal vez habían fallecido o no vivían con ellos. Y ellos reciben nada menos que a Jesús en su casa. Así que me gustaría que me acompañe a Lucas capítulo 10. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Y vamos a estar meditando un poco en cómo Marta, María y Lázaro, una familia de 3 hermanos, reciben en su casa a Jesús. Y cómo ellos, al igual que nosotros, personas comunes y corrientes, con virtudes y defectos, van a poder enseñarnos mucho acerca de esta visita que reciben. Así que vamos a leer Lucas 10. Si ya lo tienen, me da un fuerte amén. Amén. Lucas 10, 38 al 42. Lo tienen en sus pantallas, lo pueden leer. Vamos a leerlo todos, pero en versión nueva traducción viviente lo voy a leer. Si usted tiene otra traducción, también la puede leer ahí en su asiento. Dice de la siguiente manera, Lucas 10, versículos 38 al 42. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Versículo 40. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Versículo 41 dice, el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Algunos tal vez ya habíamos leído este pasaje antes de este encuentro con Jesús, de Jesús con María y Marta, al menos los dos estaban presentes, aunque eran 3 hermanos, los dos estaban presentes. Y lo primero que quisiera que aprendamos en este primer encuentro que tiene Jesús con estas hermanas es que cuando Jesús llega a casa debemos establecer prioridades. Hay prioridades que debemos establecer cuando Jesús viene a nuestra vida o tenemos un encuentro con Él.
La historia dice que María comprende inmediatamente la situación, entiende quién es que ha llegado a casa y dice que ella pone toda su atención y energía a estar a los pies de Jesús, escuchando lo que él tenía para decirle. Ella centra su acción, su corazón, su mente y fuerzas en escuchar las palabras y las enseñanzas del maestro y se olvida de todo lo demás. Esa fue la actitud que tuvo María, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. En cambio, Marta dice que estaba un poco distraída, afanada, preocupada. ¿Por qué? Por los detalles. ¿Se acuerdan que al principio decíamos, entre diferentes el invitado, a veces nos preocupamos más por tener limpia la casa, por preparar una buena comida y estamos tal vez un poco preocupados y afanosos? Lo cierto es que llegó el invitado Jesús y Marta seguía afanada y preocupada por los quehaceres de la casa, buscando que quede muy bien la cena que luego habrían de tener. Entonces, ahora, lo que sucede luego es que viene Marta y abiertamente busca a Jesús y le dice, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Es decir, enfrente de todos, no se sabe, tal vez ahí habían más discípulos, la hace quedar mal. Le dice, Jesús, llámale la atención a esta muchacha vaga que está ahí sentada y no me ayuda a hacer las cosas. Muy típico de los hermanos, ¿verdad? Siempre le decimos a nuestro papá, pero solo a mí me mandas a hacer las cosas. Y al otro que está ahí vago, ocioso, sentado, no le dices que haga nada. Siempre yo he escuchado esa frase, no, tal vez en su casa no ha pasado. No, no ha pasado. En mi casa sí pasa mucho. Pero es muy común esto que hace Marta. No es que busca a María, María, que quiero decirte una cosita, ya ven un momento. Y la llama aparte, dice, María, por favor, estoy ocupada, ven, ayúdame. No, abiertamente le hace quedar mal. Y pide que Jesús la reprenda todavía por haberla dejado sola. Marta quería que Jesús pusiera a María en su lugar, pero no se había dado cuenta que su hermana estaba en el lugar correcto. Y era Marta la que estaba en el lugar incorrecto. María estaba con la persona correcta y con una actitud correcta. Era ella la que necesitaba ser corregida, era ella la que estaba desubicada, no era su hermana. Era Marta la que estaba de alguna manera en un lugar en el que no debía estar. Entonces Jesús le da una lección a Marta diciéndole que para ese momento él era el que había llegado a casa y había una sola cosa por qué preocuparse. Y era que debían estar al lado de él, escuchando lo que él tenía para decirles. Y eso era lo único que valía la pena preocuparse en ese momento, a lo que había que darle prioridad en ese momento. No había otra cosa de la cual se debían preocupar, porque el Mesías había llegado, Jesús había entrado a su casa y él tenía que decirles algo importante. Y Jesús enseña esto por varias razones. La primera es porque solo la presencia y enseñanzas de Jesús provoca verdadera bendición, gozo y paz en los corazones de los hombres. Solo lo que tiene Jesús para darnos es lo que nos puede bendecir. La gente busca la bendición de muchas maneras, afanándose por el trabajo, afanándose por el dinero, o tal vez en ciertos placeres de la vida, quiere encontrar alegría, quiere encontrar de alguna manera felicidad, pero solamente la palabra del Señor es la única que puede traernos gozo y paz a nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que venía a predicar Jesús no era cualquier cosa. Lo que venía a enseñar Jesús no era cualquier mensaje, no era un mensaje de motivación solamente o un mensaje que una filosofía nueva o un mensaje que iba a alegrar por un ratito sus corazones, sino que era una buena noticia, era el Evangelio mismo, el cual es eterno y el cual transforma el corazón. Y era necesario que estas dos hermanas escuchen ese mensaje. Sin embargo, Marta estaba muy preocupada. Lo segundo también es que Jesús no solo busca estar presente alrededor o cerca nuestro, sino que quiere entrar y morar en nuestras vidas. Jesús no busca hacer una visita corta, Él quiere quedarse a vivir con nosotros. Él no busca hacernos, como decimos aquí en Ecuador, visita de doctor. ¿Sí has escuchado esa visita de doctor? Es una visita rápida. Solo va, toma los síntomas, allá, a exámenes. Siempre, la primera visita con el doctor, exámenes. No, él no busca hacer una visita corta. En nuestras vidas, Él viene para quedarse. Cuando Él habla a nuestros corazones, cuando Él viene a exponer su palabra, cuando viene a querer transformarnos, Él quiere quedarse a vivir en nosotros.
No solo quiere quedarse a los alrededores, no solamente quiere ser atendido y escuchado por una sola ocasión, Él quiere quedarse a vivir en nosotros. Por eso es que había una sola cosa de qué preocuparse, de estar escuchando a Jesús. Jesús quería que los ojos de Marta estén solo sobre Él y sobre nada más, y escuche lo que Él podía hacer por ella y no en lo que Marta estaba dispuesta a hacer por Jesús. Siempre es superior lo que Jesús está dispuesto a hacer por nosotros que lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por Él. Porque a veces pareciera que nosotros queremos ganarnos el favor de Dios con las cosas que hacemos. Siempre estamos pensando en qué otra cosa puedo hacer a veces mejor o qué otra cosa más puedo hacer por el Señor, buscando que Él nos ame más por las cosas que hacemos o buscando su favor por las cosas que hacemos. Y en realidad el Evangelio está impregnado de su gracia. ¿Y qué significa eso? Que el Señor, aún nosotros no mereciendo todo lo que nos da, Él en su amor y su misericordia, Él nos da su salvación, nos da su misericordia, nos da su amor. Y eso es lo primero que hay que entender porque a veces pareciera que estamos en una competencia. Y no es así. Ahora, no estoy negando que debemos hacer obras por Jesús, no estoy negando que debemos accionar en pro de lo que Dios mismo nos ha demandado hacer. Lo que estoy diciendo es, hay prioridades. Hay prioridades. Y hay momentos en los cuales lo único que debemos priorizar es ir a los pies del maestro y escuchar. Ir a los pies del maestro y escuchar. Siempre lo que Jesús tiene para nosotros es mucho más grande y mejor de lo que nosotros pretendemos querer para Él o para nosotros mismos. Si Cristo no está en el centro de todo lo que hacemos, otra cosa va a ocupar el lugar de Él. A veces las buenas obras terminan ocupando ese primer lugar. A veces las buenas acciones terminan ocupando ese primer lugar, pero esas buenas obras no terminan siendo Dios. Es decir, al igual que Marta, podemos estar afanados pensando que estamos sirviendo al Señor y que entre más hacemos, más estamos agradando a Dios. Pero en realidad, a veces lo único que tenemos que hacer es sentarnos, callar, dejar de hacer tantas cosas y poner a Jesús en primer lugar. Poner a Jesús en primer lugar. Y poner a Jesús en primer lugar a veces es sentarse, dejar de hacer tantas cosas que a veces venimos haciendo como en modo automático. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado, me pongo a hacer, me pongo a hacer, me pongo a hacer y cuando acuerdo ya han pasado 2, 3, 4 días y digo, wow, he hecho muchas cosas y aún me faltan muchas por hacer, pero ¿estoy haciendo lo que Jesús me mandó a hacer? ¿No le ha pasado a veces que uno se pregunta en medio de tanto que hacer y trabajo y cosas de la casa y del ministerio y reacciones y dice, ¿estoy haciendo lo que Jesús me mandó a hacer? Ya ni siquiera me acuerdo qué fue lo que me mandó a hacer. Ya no sé. Y te quedas como un poco, ¿por qué pasa eso? Porque a veces el afán y la preocupación han tomado el primer lugar. Y las cosas que hacemos terminan dominando la mente y el corazón y dejamos de mirar a Cristo y de ponerlo en primer lugar. No digo que no debamos ocuparnos en las cosas del Señor. Lo que digo es, hay prioridades. Hay prioridades. Y cuando Él nos visita en casa, cuando Él viene a nuestra vida, tenemos que aprender a establecer esas prioridades. El problema de Marta fue que quería entregar un servicio sin antes haber recibido las herramientas necesarias para hacerlo. A veces nosotros creemos que sabemos qué es lo que le agrada a Dios y sabemos y creemos que con lo que sabemos o con lo que hacemos podemos contentar el corazón de Dios, pero no nos sentamos a escuchar lo que dice su palabra de qué es lo que le agrada. Hay gente que piensa que venir los domingos a la iglesia, todos los domingos a la iglesia religiosamente, eso es lo que agrada al Señor y nada más, cuando en realidad es una parte de las cosas que al Señor le agradan, pero no lo es todo. Y vivimos religiosamente, haciendo cosas que hemos escuchado o hemos visto de otros cristianos, pero sin la convicción de que Jesús es el que nos llama a hacerlas y que no es lo único que debemos hacer, sino que en medio de eso hay otras cosas que son prioritarias, como el tener intimidad con Él, como contemplar su belleza, contemplar su persona, conocer su santidad, conocer su naturaleza, conocer su carácter, recibir su amor. Eso es prioritario, eso es necesario, porque si primero
no lo conoces a Él, no contemplas su naturaleza, su belleza, su majestad. Entonces, luego lo que hagas, aunque parezca una buena obra, tal vez no sea una obra agradable al Señor, porque nuestro corazón puede estar muy alejado del centro, de lo que verdaderamente importa, de quién es el objeto de nuestro amor, a dónde está centrado toda nuestra estima, todos nuestros pensamientos. Señor demanda que todas las cosas que hagamos, las hagamos para su gloria y honra. ¿Será así que hacemos todas las cosas? ¿O será que a veces hacemos como en modo automático las cosas y nos olvidamos quién es el que se merece la honra y gloria con las cosas que nosotros hacemos? Aunque nos cuesten mucho, aunque nosotros seamos los que sudamos, nosotros somos los que nos esforzamos, todo lo que hacemos es para su honra y gloria. ¿Y por qué lo olvidamos? Porque a veces estamos tan ocupados, afanados, preocupados, que no recordamos cómo funcionan las cosas. Debemos darnos cuenta de que nuestro servicio no parte trayendo algo a Jesús. Ese no es el inicio. Lo primero y prioritario es aceptar todo de Él, su naturaleza, su carácter, su majestad. Al igual que Marta, no podemos dejar que el afán nos consuma y nos mantenga ocupados y alejados de lo realmente importante. No podemos dejar, por más preocupados, y que usted tal vez dice, pero es que yo soy muy cauteloso, soy muy diligente, me gusta ser organizado en la vida, y está muy bien que usted sea así, pero no debemos dejar que el afán para hacerlo todo bien y todo correcto nos mantenga ocupados, tan ocupados que nos olvidemos de escuchar a Jesús cada día, tan alejados de Él que hayamos creado nuestra propia forma de acercarnos a Dios y no escuchar lo que dice su palabra. La raíz de la palabra afán utilizada aquí es la palabra griega merignao, que hace alusión a algo que se divide, se separa o distrae. Ese afán no es cualquier cosa, hermanos. Es como si la mente estuviera seccionada en compartimientos y no funciona como un todo. Es un estado mental que nos roba energía, que nos paraliza, nos quita el sueño, la tranquilidad y no nos permite ser verdaderamente productivos. Así pasa cuando estamos preocupados y afanados por algo. El afán nos hace olvidar nuestra dependencia de Dios, merma nuestra fe porque genera en nosotros el hábito de pensar que nosotros estamos al control de las cosas y que nosotros somos los provocadores de nuestras propias bendiciones. Y entonces tenemos que solamente pensar en que debido a nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, y entre más lo hagamos mejor y bien, es que van a llegar las bendiciones del Señor. Y va a llegar la provisión y vamos a tener más alimento en casa y vamos a tener mejor casa, mejor carro. Y estamos afanados y preocupados por eso. Y nos hemos olvidado que a veces basta con sentarnos, escuchar al Señor y escuchar qué es lo que Él quiere que hagamos. Porque Él sabe nuestras necesidades. Alguna vez me encontraba con un hombre ya de avanzada edad en Milagro y yo le decía, hermano, ¿y usted qué hace aquí en Milagro si yo sé que usted vive en otra ciudad? Y me decía, vengo aquí a una reunión cristiana y todo. Lo encontré en una reunión cristiana y me dice, yo le digo, ¿y por qué usted viene hasta acá? Me dice, porque el Señor me ha llamado a congregarme acá, a otra ciudad, que está como una hora siquiera de donde él vive. Me dice, me ha llamado a congregarme a esta ciudad, en esta congregación. Yo le digo, ¿usted de qué trabaja? Me dijo una respuesta que hasta el día de hoy nunca me voy a olvidar. Me dijo, yo trabajo con Dios. Y le digo, ¿cómo yo trabajo con Dios? ¿Que usted es pastor, es misionero? ¿Cómo es eso? Me dice, no, yo trabajo vendiendo sandías, me dicen, a la orilla de la carretera, vendiendo frutas. ¿Y usted me dijo que trabaja con Dios? Sí, yo trabajo con Dios, porque Dios es el que me dice qué día yo debo salir a vender mis frutas. Y yo le digo, ok, ¿y qué día sale usted? Solo ciertos días que el Señor me indica. Hay otros días en los cuales no salgo a vender frutas y me vengo acá a esta ciudad a evangelizar, a hablar de la palabra del Señor. Y yo de verdad que me quedé muy sorprendido porque al principio fue, está escudando su vagancia. Hay días que no sale a trabajar y se escuda en el nombre de Dios. Y no, y me comenzó a contar su testimonio y de cómo, mire, mi hermano me dice, mire, yo no, como no tengo dinero para poder poner un buen local y todo, entonces yo saco la fruta ahí, pero a veces llueve, me dice. Entonces, a veces la fruta, como está cerca de la tierra, se enloda, no pasa, no me compra nadie, porque ¿quién quiere bajarse en la lluvia a comprar fruta? Entonces, a veces yo no sé qué día va a llover porque amanece bien bonito, pero yo oro en las mañanas. Y yo le digo, Señor, hoy día tengo que salir a vender.
o tengo que dedicarme a otra cosa el día. Y le digo, ¿y qué? El Señor me dice, sí, sale a vender. Y vendo todo, me dice. Y en un día puedo hacerme todo el sustento de la semana. Y puede ser que los otros días no vendo nada, o me dedico a hacer otras cosas, pero... Y yo de verdad me quedé muy sorprendido porque esa respuesta de yo trabajo con Dios no es para el misionero, pastor, el que se dedica a la obra a tiempo completo, porque pensamos eso, que tal vez nuestra cotidianidad, también nuestros quehaceres de la casa, esto es solo para los que se dedican al Señor. Todos, cuando tenemos un encuentro con Jesús y Jesús salva nuestras vidas, transforma nuestro corazón, de allí en adelante le pertenecemos al Señor y el Señor está en nosotros, con nosotros, y es el que dirige nuestras vidas. Todos deberíamos estudiar con Jesús, trabajar con Jesús. Todo lo que hacemos es para Él. Y deberíamos buscar mucho más de su sabiduría y de la guía del Espíritu Santo para poder darle prioridad a lo que realmente importa. Pero no, ahí ya vemos los afanados, los preocupados, que no solo nos basta con trabajar cierta cantidad de horas, queremos trabajar más, queremos hacer más, creyendo que haciendo más es que vamos a tener más sustento. No siempre pasa así. Se es más efectivo cuando se trabaja con el Señor. Se es más efectivo cuando se trabaja con el Señor. Ojo, no estoy diciendo que no trabaje, que no se esfuerce. Lo que estoy diciendo es cuidado y solo trabaja y se esfuerza y se olvida completamente de Dios. ¿Me explico? Hay prioridades. Jesús nos dijo cuando estén cargados y turbados vayan a trabajar más. Dijo, vengan a mí, los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Les daré verdadero descanso. Dice Mateo 11:28. El afán nos hace creer que lo que Dios nos da no basta y estar sentados a sus pies es insuficiente y empezamos a razonar y a vivir como si Dios no tuviera control de las cosas, como si Él no viera nuestras necesidades. Jesús enseña y a través de sus discípulos aprendemos también acerca de qué pasa cuando estamos ocupados y afanados. Siempre se nos invita a echar nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él escucha nuestras peticiones. Y antes de señalar a Marta como pecadora y mala hermana por no estar a los pies de Jesús, deberíamos preguntarnos cómo nosotros estamos viviendo y llevando nuestra vida cuando ya le hemos dicho a Jesús, ven a nuestra vida. Ya lo hemos invitado a casa y Jesús ya ha venido a nosotros. Pero ¿cómo estamos llevando nuestra vida? Somos como Marta que tiene a Jesús ahí cerca, pero que aún no ha priorizado. O tal vez, a veces sí somos como María, pero decimos ya, pues mucho tiempo aquí sentado, ya no vale la pena porque alguien tiene que pagar las cuentas, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras prioridades si recibiéramos a Jesús, si es que usted no lo ha recibido hoy todavía? Si usted hoy no ha puesto su fe en el Señor todavía, si usted se ha olvidado o alejado del Señor, ¿cuáles son sus prioridades o cuáles serían sus prioridades? ¿De qué estaría preocupado? ¿De qué estaría preocupado? Estaría preocupado de que es que si me hago hermanito y voy a la iglesia y si me comprometo en la iglesia, entonces yo voy a tener que dejar de hacer esto y voy a dejar de hacer lo aquello y voy a tener que vivir de esta manera. Y a veces nos preocupamos tanto por nuestra imagen o la imagen que queremos dar frente a otros o las cosas que queremos hacer sin saber que Jesús lo único que te pide es siéntate, calla y deja enseñarte cómo es que se hacen las cosas. Y déjame ayudarte también a hacerlas. Eso fue lo que me cautivó del Evangelio de Cristo. Que Él no solamente demanda de ti cosas, sino que Él viene, te transforma y te enseña y camina junto a ti. Diferente es llevar una vida queriendo agradar al Señor en tus fuerzas, que permitiendo a los pies del Maestro que Él nos enseñe, nos ayude. ¿Cuáles son las excusas que tenemos para vivir afanados, preocupados, angustiados? Muchos dirán es que tú no conoces mi trabajo y la presión que me meten allí. Tal vez tú dices que tú no sabes mis necesidades. Tú no sabes cuántas deudas tengo, cuánta falta me hace de tantas cosas. Pero yo le voy a decir algo. Es verdad, le doy toda la razón, yo no sé. Pero Jesús sí sabe. El Señor sabe. Y el Señor a cualquiera de nosotros nos diría lo mismo. Siéntate, calla y escucha.
Deja de afanarte como a Marta. No debemos vivir la vida espiritual como si fuera una lista de quehaceres que cumplir. Tenemos que tener muy en clara nuestra misión y nuestro rol en el lugar que estemos y tenemos que aprender a decir no a ciertas cosas, porque eso es establecer prioridades. No solo decir sí a lo que verdaderamente importa, sino aprender a qué debemos decirle no, porque nos resta tiempo, porque nos quita atención de lo verdaderamente prioritario e importante. La parte que Marta priorizó es algo que le sería quitado, porque sus servicios algún día morirán con ella. Las cosas que hacemos, el dinero que hacemos, algún día quedan allí cuando nosotros muramos. Pero la verdad es que lo que había encontrado María es algo que permanece para siempre. Y para terminar este punto, Marta, o lo que hacía Marta, no era algo malo. El Señor no está comparando lo mejor con lo peor, sino lo prioritario de lo secundario. Que Marta se haya preocupado de las cosas de la casa no es que es malo ni pecaminoso. El problema es que lo había puesto en primer lugar. ¿Ok? Cuidado, nos confundimos y decimos, ya no voy a hacer nada en casa, me voy a dedicar nada más a leer la Biblia. No, hay cosas que hacer, hay que trabajar. El problema es cuando eso ocupa el primer lugar. Luego de esto y de esta escena en la cual Jesús tiene el encuentro con María y Marta, hay un segundo encuentro con esta familia en una situación muy difícil. Y eso lo vamos a encontrar en Juan capítulo 11. Hay un segundo luego encuentro de Jesús con esta familia en una situación bien crítica. ¿Qué había pasado antes de lo que vamos a leer? Vamos a leer desde el versículo 17 al 44. Un texto un poco largo, pero lo vamos a leer. Para eso estamos en la iglesia, hermano. Yo a veces, cuando digo voy a leer algunos versículos o un capítulo, los veo con unas caras medias raras, porque eso venimos a la iglesia, a leer la Biblia. Versículos 17 al 44 de Juan 11. ¿Qué había pasado antes de estos versículos? Miren, Jesucristo había predicado en Judea, en su tierra natal, allí cerca de donde había crecido, y la gente había escuchado que era el Mesías, era el Cristo. Le preguntan si era el Cristo y él dice sí, afirmativamente. ¿Y qué pasó con la gente cercana que lo había visto crecer, que había estado cerca? Dijeron, ¿tú qué Cristo vas a hacer ni qué Mesías? Apedriémoslo, matémoslo, blasfemos. Entonces habían buscado matarlo a Jesús. Pero Jesús, como no era tiempo todavía de morir, había salido y se había ido al otro lado del Jordán. Ahora, les dije que esta historia era de tres hermanos, Marta y María, pero falta otro en la historia, Lázaro. Cuando Jesús sale y se va al otro lado del Jordán, porque lo querían apedrear en su tierra, en su provincia, en Judea, dice que Lázaro se enferma. El hermano de Marta y María se enferma, entonces Marta y María dicen, mandémoslo a ver a Jesús, al maestro. Él, con su sabiduría y su poder, él puede sanarlo. Entonces mandan a ver a Jesús. Y dice que Jesús, y le mandan a decir, esto es bien interesante, le mandan a decir, el que tú amas mucho está enfermo. No solo es nuestro hermano Lázaro, el que tú amas mucho está enfermo. O sea, como que el que tú quieres bastante está enfermo. Ahora, ¿por qué necesitaban un buen argumento para que Jesús regrese? Porque ellos vivían en Betania. Betania estaba cerquita de Jerusalén, a 1 kilómetro. O sea, estaba cerquita de donde lo habían sacado casi que a piedras a Jesús. O sea, tenían que encontrar una buena motivación para que Jesús regrese a sanar a Lázaro, que estaba enfermo. Entonces, por favor, Jesús, el que tú amas está bien enfermo. Y Jesús dice, bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Si usted lee hasta allí, usted dice, no se murió ese joven. Tranquilo, no pasa nada. Está enfermo, pero no muere. Pero Jesús dice que decide quedarse 2 días más donde estaba y no regresa. Y luego de eso, le dice a los discípulos, tenemos que irnos a Judea porque ya Lázaro murió. 2 días después, ya Lázaro muere. Y él le dice a los discípulos, vámonos a Judea, regresemos. ¿Y qué cree que hacen los discípulos? Lo cuestionan y le dice, ¿cómo que a Judea? Si de allá nos sacaron casi que a piedra, casi te matan y vamos a volver allá. Tú estás mal. No podemos ir por allá. Y se oponen recordándole que allí lo querían matar. Pero Jesús les enseña y le dice, mira, es necesario que esta gente ciega vea. Y hace una referencia allí en torno a que Él es la luz.
y que es necesario que ellos vayan a ver el poder y la mano del Señor. Y entonces los discípulos dicen, bueno, a la final vamos y que nos maten ahí a todos, ya fue. Morimos todos pues a la final, vamos. Y se fueron. Misión suicida parece, ¿verdad? Juan 11, 17 a 44, vamos a leer en versión NTV. Dice, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se entera de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dice a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará, le dice. Es cierto, responde Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban la llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro y Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se habían encontrado con Marta. Y cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba y una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Y Jesús respondió, ¿no te dijere que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado y entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Y ocurrió un gran milagro. Resucita Lázaro y sale Lázaro de allí. Y el segundo punto que quiero compartir es que cuando Jesús llega a casa debemos tener fe. No solamente hay que establecer prioridades, sino que hay que tener fe. Hay que tener fe. Marta era una creyente y de sus labios brota una de las más grandes verdades que se escuchan en un judío y dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y hasta ese momento podemos decir, wow, esa Marta es pero transformada totalmente por Dios. Le sirvió la reprendida de Jesús la otra vez que llegó a la casa. ¿Eh? Ya Marta cambió. Ya no solamente aprendió de prioridades, sino que ahora Marta reconoce a Jesús como el Mesías. Pero hay algo que le faltaba a Marta. Y es creer que no solamente Jesucristo podía resucitar a esa persona en el día postrero, en el día final, sino que Jesucristo estaba allí y podía resucitarlo en ese momento si él quería. Marta le dijo, sí, yo sé que tú lo puedes resucitar, sí, en el día postrero va a resucitar. Y en medio de eso llega María, la que creíamos que era más espiritual y con más fe, y dice, ay Señor, si hubieras estado aquí. Que en ese momento dice que Jesús se llena de un poco de coraje internamente y se pone a llorar por la situación que estaba pasando. Ora a Dios y enfrente de todos les da 2 cachetadas, como a nosotros siempre nos da, para que entendamos quién es Él. Para que entendamos que Él tiene el poder para sanar, Él tiene el poder para restaurar, Él tiene el poder para hacer todo lo que para nosotros no es imposible. El problema es que a nosotros nos hace falta fe. El problema es que nosotros
todavía, aunque decimos que creemos en Él, no estamos dispuestos a creer que Él puede obrar extraordinariamente en lo sobrenatural. Tenemos nuestra mente no solamente afanosa, sino también a veces con dudas. Y nos dejamos llenar del raciocinio y de que esto puede suceder y que esto no, que el muerto ya apesta, ya apestoso que me lo vas a resucitar. Ya está apestoso, ya está ahí. Ya. Nos hace falta fe. Y una vez más los confronta diciéndole, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Nos hace falta creer para ver la gloria de Dios, definitivamente. Entonces ocurre este milagro, Lázaro resucita mostrando no solamente el poder y la misericordia, sino demostrando que esa fe que tenían Marta y María tenían que aumentar, no era suficiente, que aún mayores cosas ellas podrían ver si prestaban atención al Maestro, en quién era el que estaba ahí. No vemos milagros a nuestro alrededor porque aún nos hace falta mantener nuestra mirada en Jesús. Las Escrituras nos enseñan en Hebreos 12:2 que tenemos que poner la mirada en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Usted dice, ¿me hace falta fe? Mire a Cristo. ¿Le hace falta fe? Mire a Cristo. Sostenga su mirada en Cristo. No solamente lo voltee a ver el domingo, lo voltee a ver un ratito en la mañana. Mire a Cristo sostenidamente. Mantenga su mirada en el autor y consumador de la fe. Cuando usted sostiene su mirada en Cristo, entonces muchos milagros van a suceder. No uno, no dos, muchos milagros pueden suceder. Muchas cosas extraordinarias pueden suceder. Primero en nuestras propias vidas, en nuestra familia, en quienes están cercanos. Y aún en aquellos que ni conocemos. Pero si nosotros no mantenemos la mirada en Jesús y solo pasamos afanados, preocupados, buscando encontrar gozo en otras cosas, definitivamente no vamos a ver. Y por eso es que la gente dice, no, ya no creo que Dios obra igual. Ya ciertos dones cesaron. Ya no existen las cosas que se leen en la Biblia o que se escuchaban antes. A ver, una cosa es que tu falta de fe haga que las cosas a tu alrededor no estén sucediendo. Y que por eso quieres decir que entonces así está sucediendo en toda la tierra, en todo el mundo. Y no es así. Cuando usted abre sus ojos y va mucho más allá de sus 4 paredes o de su metro cuadrado, va a ver que Dios sigue obrando milagros. Ponga su mirada en Jesús, lea más las Escrituras, escuche el testimonio de verdaderos creyentes que han puesto su fe en Jesús y va a ver cómo el Señor sigue obrando poderosamente. Y eso creo que nos hace falta. Y luego termino con Juan 12, 1 al 11. Hay un tercer encuentro. Al principio yo pensaba que este encuentro era el mismo que en el inicio, cuando Jesús entra a la casa de María y Marta, y María se sienta a los pies a escuchar a Jesús. Y leyendo un poco y entendiendo bien, no es el mismo encuentro, es otro encuentro luego que tiene, porque incluso ya no estaban en la misma casa. Juan 12, versículos 1 al 11, dice, 6 días antes que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llega a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado, y prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies de Jesús y lo secó con los propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dice, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió, déjenlo en paz. Esto lo hice en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. En esta ocasión, cuando se encuentra con los 3 hermanos, así que Lázaro sí estaba en casa, ¿qué dice que hizo María? Se sentó a los pies del maestro, pero ahora ya no solamente para escuchar sus palabras, sino que para ungirlo con una
fragancia muy cara, y que de esto los discípulos, dicen algunas versiones los discípulos, otras versiones dicen que Lázaro exclusivamente fue el que se puso, digo Lázaro, Judas se puso muy enojado y dijo, ¿por qué se desperdicia esto tan caro? Pero era porque él tenía un corazón avaro, decía, es que después me queda menos para yo poder robar. Entonces, Jesús enseña que eso también era importante hacer, porque ya se acercaba a su muerte, y esa era la manera como se lo iba a ungir a Jesús antes de su muerte. Y la tercera cosa es que cuando Jesús llega a casa, debemos aprender a adorarle. Debemos aprender a adorarle. Aunque para los discípulos era un desperdicio, para Jesús no lo era. Y mira con agrado eso. Yo no sé cuántos de nosotros tal vez se nos ha dicho, tal vez frases como, estás desperdiciando tu vida, estás desperdiciando tu conocimiento, tu título, estás desperdiciando tu tiempo cuando nosotros adoramos y servimos al Señor. Siempre va a haber quienes con avaricia confrontan o quieren ponernos contra la espada y la pared diciéndonos o alardeando de que ellos no pierden el tiempo, pero nosotros sí lo perdemos porque adoramos al Señor. A eso hay que hacerle oídos sordos, como dice por ahí la frase. Hay que aprender también a saber a quién escuchamos, porque hay personas que van a cuestionar nuestro servicio y nuestra adoración al Señor. Porque la verdad es que la adoración a Jesús no es un desperdicio. No es un desperdicio. No es una pérdida de tiempo. No es algo de lo cual nosotros debamos avergonzarnos. No es algo que nosotros debamos tapar ni debamos hacerlo a escondidas. Es algo que nosotros deberíamos hacer no solamente con la frente en alto, sino que deberíamos procurar que otros lo hagan también. O sea, no solamente mostrarlo y decirle al mundo a quién nosotros adoramos, sino que deberíamos decirle al resto y nosotros confrontar al resto y decirle, mira, en realidad no es como tú dices, en realidad lo que tienes que hacer es adorar al Señor como yo lo hago. Y tal vez, sí es verdad que no todos somos el mejor ejemplo de adoradores, pero en lo poco o en lo mucho que el Señor nos haya enseñado, habrá que compartirlo. Lázaro, su testimonio fue tan impactante que ¿qué querían hacer nuevamente los judíos? Volverlo a mandar a la tumba. Dicen que como su testimonio estaba haciendo que tanta gente se convierta, querían matarlo nuevamente, querían mandarlo a la tumba. Imagínense ese hombre. Como que dijo, ya resucité, ya estoy vivo otra vez, pero a la vuelta de la esquina otra vez lo querían matar. Interesante. Interesante porque Jesús nos dijo que la tarea de ir y anunciar el evangelio y demostrar el testimonio de lo que Dios hace en nosotros no nos va a causar, no va a causar en el resto solo aplausos, no va a causar elogios, no va a causar de que nosotros seamos bien vistos, va a causar que nosotros seamos muchas veces aborrecidos, despreciados, muchas veces señalados, muchas veces apuntados con el dedo diciendo qué tonto eres. ¿Alguna vez, no sé si a usted le ha tocado vivir ese tipo de asedio, ese tipo de señalamiento? A mí, en lo personal, sí me ha tocado y me ha dolido, pero luego he aprendido. Luego he aprendido, porque a veces ese señalamiento viene de las personas que tú más amas y de las personas que tú menos esperas. Y de las personas a veces que tú tanto estás orando y tanto estás diciendo, Señor, toca su corazón, y tú crees que ya pronto van a venir a los pies de Cristo, te señalan y te dicen, nada de lo que haces vale la pena, nada de lo que tú haces tiene sentido, ve y dedícate a hacer otra cosa porque estás desperdiciando tu vida. Y es allí donde necesitamos mantener la mirada en el autor y consumador de la fe. Mantener nuestra mirada en Cristo, sentarnos a los pies del Maestro y solo escuchar y deleitarnos en su palabra. Hacer que su palabra realmente sea como miel en nuestros labios. Hacer que esa palabra realmente cautive nuestro corazón y que nos sostenga en los tiempos así, en los que hay mucho señalamiento, hay mucha angustia, hay mucho fracaso, hay mucho dolor. No sé cuántos hemos perdido a alguien. Yo muy poco, la verdad. He tenido un par de pérdidas en la familia, pero ha sido bien doloroso. Siempre digo, Señor, creo que todavía la parte más dolorosa en cuanto a la pérdida de seres queridos no le he pasado. Yo no estuve cuando mis abuelos, por ejemplo, fallecieron. Bueno, uno ya falleció y un tío ha fallecido, nadie más. Pero yo sí he visto el dolor de otras personas cuando pierden un familiar. Yo digo, es difícil tener fe. O sea, ¿cómo puedo acusar a Marta y a María de que no tenían fe? Es difícil tener fe en esos momentos de dolor.
pero no imposible. Cuando aprendemos a adorar al Señor, cuando aprendemos a mantener nuestra mirada en Él, cuando aprendemos a creer sus promesas y su palabra. Y termino concluyendo. Esta familia que abrió las puertas de su casa y de su vida a Jesús para que fueran su pastor, lidió con sus pecados, lidió con su falta de prioridades, lidió con su falta de fe. También cultivó una profunda amistad con ellos que impactó a toda la región de Betania. Todos se dieron cuenta cuánto Jesús amaba a estos tres, a Lázaro, a María y a Marta. Estos hermanos luego cumplen un rol fundamental en el ministerio del Señor Jesús, porque a causa de su testimonio es que muchos llegan a los pies de Cristo. No importa cuántos defectos podamos encontrar en nuestros familiares y personas que están cerca. Dios no solo está interesado en salvarnos a nosotros, Él quiere salvar nuestra familia. Dice que yo tengo una, pero peor que Marta en mi casa. El Señor quiere tratar con Marta, quiere pastorear a Marta, quiere amar a Marta, quiere enseñarle a Marta. No solo a usted, que se cree María. Y si usted está del lado contrario y dice, no, yo no soy como María, yo sí soy como Marta, bienvenido al grupo. El Señor quiere entrar a nuestra casa y quiere mostrarse como la resurrección, como la vida, como el único que puede restaurar todo lo que está roto en nuestro hogar. Él no solamente quiere hacernos una visita de doctor, Él quiere quedarse a morar. Dios nos ayude a tener la fe y Dios nos ayude a aprender a ser buenos anfitriones y a recibirle en nuestra vida. Y que a través de ese testimonio y esa fe, no solo nuestra familia, sino muchos más puedan creer. Recordemos que la misión de Dios es que toda etnia, toda lengua, toda nación pueda escuchar de su palabra. Pero si nos quedamos nosotros afanados, preocupados y lejos del Señor, nada va a suceder. Dios nos ayude.